Le damos la bienvenida al amigo, al decano, Carlos Castro Gao. Bienvenido, Carlos. Bienvenidos a Ánfora 2022 de BIS Televisión. Buenos días Néstor. En primer lugar agradecer a BIS Televisión, a Ánfora 2022 y en buena hora de conversar y enriquecer un poco las ideas, fuerzas, como bien tú lo has anunciado. Necesitamos llegar a consenso. Lamentablemente no vemos ese norte y estoy atento a las consultas y a las preguntas que crean necesario, Néstor. Claro, sí, quizás antes de ingresar al tema de la especialidad, Carlos, la economía y este crecimiento del 13,3, con respecto a esta situación de tensión, el Colegio de Economistas representa gremialmente de Lima, representa gremialmente, institucionalmente, deontológicamente a todos los economistas. ¿Cómo ven la situación de encrespamiento, de enfrentamiento, dos gallitos que están midiéndose y dando en algunos momentos aletazos o espolonazos que no llevan a nada, porque al final sale perdiendo es la población de menores recursos? ¿Cuál es la visión que tienen y cuáles son las alternativas, las salidas que tendrían que darse, como pide la congresista Camones? Entendimiento. Si me permites un minuto y hacer una remembranza. Cuando se produce la crisis de noviembre del 2020 y como resultado se tiene la vacancia, ¿no? de Vizcarra, y al final se buscó una salida con la designación de presidente encargado con Sagasti, ¿no? Nosotros hicimos un comunicado fuerte en el sentido de que se necesitaba una salida institucional y priorizar 4 temas en ese momento. Entre ellos, estábamos inmersos en la crisis sanitaria, producto del COVID-19. En segundo lugar, una salida institucional para garantizar las elecciones del 2021. Y antes de eso, yo me acuerdo, priorizamos también la reactivación económica, porque lo que sufrió la economía peruana en el 2020 fue uno de los impactos más negativos en América Latina y a nivel mundial, ¿no? Sabemos cómo se manejó, ¿no? La crisis sanitaria, el largo aislamiento obligatorio en todo el país, y ahí tuvimos los resultados tan negativos en crecimiento económico, pérdida de empleo, y que incluso todavía no se ha podido recuperar ese empleo perdido en el 2020. Y es más, hemos generado también resultados negativos, como es la informalidad, y que es un problema que no está actualmente en la agenda país, ¿no? Creo que si entre las medidas para la reactivación económica y poder darle mayor bienestar al peruano de a pie es generar empleo de mejor calidad. ¿Y cómo tú lo creas, Néstor? Creando empleo formal. No hay otra solución, ¿no? Y en cuanto a este tema de la crisis institucional, ya somos prácticamente un país que tiene esta crisis. Prácticamente nos vamos a 6 años de un permanente enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo. Y más aún con este gobierno nuevo que sobrepasa un poco más de 6 meses, tanto por el legislativo y el ejecutivo no han podido concentrar en una agenda mínima país en 4 puntos concretos, ¿no? Que es garantizar mejores condiciones en cuanto a la salud, ¿no? Condiciones sanitarias del país que permita realmente entrar a un proceso de reactivación y crecimiento económico y generación de empleo. En segundo lugar, el tema de la educación. ¿Cómo es posible que hemos tenido 2 años en que nuestros alumnos, niños, adolescentes que no han ido a las escuelas, tengamos en estas condiciones tan paupérrimas en cuanto a infraestructura y equipamiento? Creo que va a ser difícil en muchos lados del país que nuestros niños ni siquiera tengan lo mínimo necesario para garantizar esos protocolos de salud que exige, ¿no? el momento que está pasando el Perú, y de garantizar esas condiciones mínimas de salud en los colegios. Ni siquiera en eso hemos podido concentrar y ver cómo agilizar
y poder darle mantenimiento o con pequeñas inversiones garantizar esas condiciones mínimas de dignidad, yo diría, para nuestros niños y adolescentes en los colegios públicos. Otro tema sumamente crucial es que no vemos una salida y construcción de país, ¿no? De institucionalidad, por cuanto estamos en dos posiciones extremas, ¿no? Una, la que ya incluso están trabajando una situación de pedido de vacancia, y el otro extremo que hasta hace poco tiempo no veía más allá de las políticas públicas, que todo se iba a resolver con una nueva constitución. Creo que el tema de la constitución, Néstor, así no nos guste, existen los mecanismos en la actual constitución para hacer la modificatoria. Creo que un punto de partida, incluso, de lo que puede mirar el actual gobierno, las diferentes bancadas o organizaciones políticas que tienen legitimidad, y cuando hablo de legitimidad, si no nos gusten, son las que tienen actualmente representación congresal, ¿no? Y también tienen su vigencia legal como partidos políticos. Pero nos olvidamos también de otro actor clave que no se le ve, ¿no?, en su rol de vigilancia y control ciudadana, que es a través de la sociedad civil, y ahí nos hacemos una autocrítica que incluimos también a los colegios profesionales, y nosotros hemos sido bien claros de que, en primer lugar, necesitamos un consenso mínimo en cómo reactivar la economía y superar esas expectativas que tenemos para el 2022 y 2023. Con las tasas de crecimiento que tiene América Latina, que está entre el 2 al 3%, y nosotros quizás estamos en una proyección de 3.4 o 4%, no nos sirve, Néstor, como país para poder resolver los grandes problemas estructurales en lo social y el atraso que tenemos en otras realidades territoriales, en cuanto a infraestructura, en educación, salud, saneamiento, que quizás desde la mirada del limeño no la vivimos, pero en otras situaciones sí son sumamente indignantes, yo diría, de que el peruano puede estar viviendo en esas condiciones, con ese boom que vivimos en 12 años de crecimiento y no aprovechamos esos ingresos públicos. También hay que hablar que ha habido una gestión pública deficiente, yo creo que no está acorde a las necesidades del peruano, y tampoco hablamos de esas reformas pendientes. Creo que debe ser una agenda dentro del trabajo legislativo y ejecutivo de hacer esas reformas tanto en lo social, en lo económico, que garantice, por lo menos al final de este gobierno, ¿no?, o en el 2026, un mejor bienestar de los peruanos, ¿no? Eso es lo que buscamos. Y ahí hay que hablar, pues, de la educación pública, de lo que está pasando con el sistema de salud, ¿no?, que depende de MINSA, que depende de salud. El tema también de la reforma previsional. No, cuando a veces he hecho pronunciamientos a través del Colegio Economista de Lima, que el hecho de que se autoricen o se aprueben retiros de los fondos privados de pensiones, eso no significa que se está haciendo una real reforma previsional en el país. También tenemos que ver el otro lado también de lo que maneja la ONP, y tampoco está en la agenda, porque no estamos buscando una salida de cómo mejorar, ¿no?, el sistema previsional que garantice al peruano, cuando ya cumple un ciclo de vida y que tiene ya dificultades de permanecer en el mercado laboral y que tiene los requisitos para tener una jubilación digna. No estamos hablando también de ese tema. Creo que existen temas pendientes dentro de la reforma del Estado, y es más, no solo se necesita un ministro de Economía que tenga el perfil, y en buena hora que lo hayan designado a Oscar Graham, una persona que conoce mucho sobre todo el mercado financiero, ¿no?, está vinculado al tema del mercado de capitales, AFP, pero aparte del perfil que se requiere del ministro de Economía, es necesario también que cumpla un rol articulador entre esfuerzos públicos y privados para mejorar no solamente las condiciones y eficiencia de la gestión pública, por decir un tema, la inversión pública. Sabemos que la inversión pública adolece
de muchas deficiencias, y es más, en la fase de ejecución vemos un sinnúmero de proyectos fallidos. Es más, hace unas 2 o 3 semanas estuve en Ayacucho, nuestro presidente de la República, inaugurando un hospital, y en un aguacero, a los pocos días, filtraba el agua en todos los ambientes del hospital. Yo me pregunto, ¿a dónde estuvieron los organismos o los órganos de control o los órganos que componen el sistema de inversión pública, ahora llamado Invierte PE, en haber garantizado un mínimo de calidad de ese proyecto? Y es más, tenemos proyectos fallidos, paralizados, que lamentablemente han perjudicado a la población, tanto en educación, salud, saneamiento, caminos, ¿no? Carreteras, pistas, ¿no? Y creo que no puede seguir el país sin hacer esa reforma. Entonces creo que esos retos han debido de ser prioritarios para el actual gobierno. Sí, y sobre eso permíteme hacer una pregunta sobre esta última parte de lo ocurrido en Ayacucho, porque eso es el reflejo de lo que ocurre en otras regiones del país. Hay un divorcio del MEF con respecto a las regiones, tanto de Lima hacia las regiones, como de las mismas regiones que no tienen la capacidad y la infraestructura necesaria como para tener una comunicación mucho más fluida en la entrega de los recursos. Como el ministro Graham, que entendemos es un técnico con mucha mayor visión y panorama que el anterior, por su experiencia internacional y todo lo que significa ello, Carlos, cómo lograr, y cómo ve el Colegio de Economistas y cómo ve el economista Carlos Castro, de lograr esa comunicación rápida que permita que el traslado de dinero para la ejecución de obras, sobre todo sociales, en el tema económico, en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema productivo. ¿Cómo hacer? ¿Cuáles son los mecanismos que se tiene que generar en los próximos meses para que eso sea mucho más fluido? Más allá de los esfuerzos que hace el MEF en cuanto a desarrollo de capacidades para los sistemas que tiene a cargo, como es el tema del Invierte PE, el tema presupuestal, ¿no? El tema de contrataciones, ¿no? También el sistema de compras Perú. ¿No? Por citar algunos ejemplos, creo que lo más importante es que el MEF tiene que ser un articulador de equipos multidisciplinarios que incorpore a otros sectores, ¿no? Importante, por decir que si hablamos de saneamiento, tiene que estar presente vivienda, ¿no? Si hablamos de caminos y todo lo que es infraestructura vial, tiene que estar transporte y comunicaciones, por citar algunos ejemplos. Si tenemos que ver el tema de salud, tiene que estar el Ministerio de Salud, Educación, el Ministerio de Educación. Sabemos que los gobiernos regionales de hace mucho tiempo tienen una serie de funciones transferidas y la administración de los servicios tanto educativos, por citar algunos casos, y servicios de salud, y una serie de niveles de establecimientos en salud, ¿no? Entonces yo creo que lo único que queda en el corto plazo es que los gobiernos regionales y locales, en lo que le compete y pueden contribuir a través de sus programas de inversión, ¿no? Sobre todo en la fase de ejecución, una vez ya elaborado adecuadamente los estudios de preinversión y los expedientes técnicos, un equipo que pueda darle todo el soporte en la fase de ejecución a fin de garantizar un proyecto exitoso para puesta en marcha o puesta en su fase de funcionamiento. Y creo que ese trabajo transversal no se ve y no ha sido planteado. Creo que es una sugerencia que se le hace al ministro de Economía, que creo que es el que reúne las condiciones para liderar ese trabajo transversal en las 3 instancias de gobierno, y que en el otro escenario ya de mediano plazo, o que lo pueden iniciar desde hoy día, es la reforma al sistema. Está muy bien sí, al sistema, sí, por favor, voy a silenciar. Está muy bien la señal, estamos al aire. Ya. ¿Me escucha bien, Néstor? Perfectamente, estaba muy bien la señal, está muy bien. Adelante. Ya, perfecto.
Entonces, continuando, es el tema de la descentralización. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Existe una institución que fue creada y creo que sigue siendo débil, mal diseñada, y creo que debe estar en la agenda país, es contar con un sistema de planeamiento, no solo para el accionar del Estado en sus 3 niveles, sino con un enfoque territorial, como lo está haciendo de hace mucho tiempo Colombia, Chile, propio Brasil, y los logros que han podido alcanzar para el desarrollo y el bienestar de la población. El CEPLAN, tal como funciona, es un organismo de segundo nivel y que no sirve para el desarrollo del país. Creo que lo que hace CEPLAN tiene que incorporar la inversión pública, por decir. Creo que la inversión pública tiene que estar más vinculado al proceso de planeamiento territorial. En segundo lugar, CEPLAN debe ser el conductor, ¿no?, técnico del proceso de descentralización. Es otro reto pendiente para el Perú. Creo que es un proceso fallido a la fecha. Se tiene que replantear el proceso de descentralización. Ahí tiene que hablarse lo que tú también estás mencionando, Néstor, ¿no?, de cómo los recursos transferidos a los gobiernos locales, regionales, tienen que ser utilizados adecuadamente, sí, y sobre todo promover ese bienestar a través de la inversión pública, porque sabemos que la inversión pública es donde tú le puedes dar mayor capacidad de prestación y mejora tanto en la cobertura como en la calidad de los servicios públicos y de la infraestructura que tiene a cargo el Estado. Por otro lado, tenemos que ver una agenda país y en que cumpla un rol también de compromiso de desarrollo del sector privado. No vemos esos espacios de consenso y creo que es el momento en que tome un liderazgo el actual presidente de la República al lado de su premier y buscar esos consensos, ¿no?, y los mecanismos de diálogo a fin de institucionalizar esos espacios y compromisos que le toca tanto al Estado, al sector privado, a la sociedad civil. Y hay otro agente importante, yo diría 2, que es la academia. La academia también tiene que producir conocimiento aplicado. Correcto. Porque sí, si la academia no participa, estamos mal como país. La academia en otros países tiene un rol sumamente importante porque es el que conduce, ¿no?, o propone las estrategias de innovación tecnológica, que es sumamente importante, aprovechando ahora con las nuevas tecnologías, la transformación digital, ¿no? Sí. Y que creo que puede facilitar, ¿no?, este proceso de cambio y de desarrollo y de bienestar. Y otro actor importante, que quizás en otra oportunidad podamos conversar, sobre todo el rol del IRTP, los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación son sumamente importantes para propiciar estos espacios de diálogo, de entendimiento, ¿no? Y creo que es un rol también pendiente que tiene el Perú, y esperemos pues que pronto veamos un liderazgo que convoque a todos estos actores clave y ponernos de acuerdo por lo menos en 4 o 5 puntos mínimos para los próximos 4 años, y en el camino ser más ambicioso y construir no solamente una visión al 2050, sino una estrategia de desarrollo en que nos permita al Perú posicionar como uno de los países de mayor bienestar en América Latina. Correcto. Mira, totalmente de acuerdo, Carlos, con los temas. Son 5 temas. El tema de la planificación, el tema de la descentralización, la agenda país, la mayor participación de la academia y los medios de comunicación del Estado. Es el panorama virtuoso que tendría que trabajarse teniendo como base, yo estoy totalmente de acuerdo con la academia, una mayor participación de la academia y en los medios de comunicación, como BIS, Carlos, estamos comprobando la excelencia que hay de las universidades, ¿no?, de Lima, nacionales, como la Toribio Rodríguez de Mendoza, que voy a destacar siempre, por su trabajo de investigación científica, que se está trabajando con colaboración internacional, con cooperación internacional y con pocos recursos. Me dicen la tercera parte de los recursos que tiene San Marcos, por fijar una referencia. La Universidad de San Agustín en Arequipa también es
es otro ejemplo de lo que está ocurriendo. De manera que la agenda está abierta para que podamos tratar estos temas, estos 5 temas. El tema de los medios de comunicación es sumamente importante porque nos está dando y que tiene relación transversal a los otros cuatro puntos, que es la descentralización, la planificación, la agenda país y la mayor participación de las universidades, porque los medios de comunicación del Estado, Canal 7, Radio Nacional, principalmente no están cumpliendo ese rol ahora. Entonces, hay una agenda que queremos comprometer al decano del Colegio de Economistas de Lima para cada uno de estos puntos tratarlos, quizás con una secuencia que tenga el colegio dentro de lo que puede ser Ánfora o Abriendo Puertas, que son los programas que están ligados al desarrollo. Lo dejamos como una tarea pendiente, como una agenda pendiente. En lo inmediato y sobre el tema que estamos tratando de el 13,3% que ha crecido la economía el 2021, ¿cuáles son las expectativas que se tiene desde el Colegio de Economistas con respecto a este año y con este ruido político que todavía tiene, no hay visos de solución, pero que esperemos que en algún momento llegue el entendimiento? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo vamos a estar a fines de año con respecto al 2021 en términos macroeconómicos y de tranquilidad a la población, Carlos? Sí, quisiera aprovechar medio minuto. Lo que has mencionado es sumamente importante, pero tenemos que ser objetivos. Ese crecimiento de más del 13%, si lo discriminamos, prácticamente entre 7 y 8 puntos ha sido por el efecto rebote, ¿no? Y por los factores externos favorables a nuestra economía. Y ahí ahora quiero aprovechar, porque siempre es bueno ser optimista, aprovechando el optimismo que tenía el anterior ministro de Economía y Finanzas, pero lo que faltó es propuestas en políticas públicas y estrategias para dichas políticas públicas sectoriales que no hemos visto hasta el momento en estos 6 primeros meses. Entonces, el Perú está en los mejores momentos para dar un crecimiento y no conformarnos con ese 3%, 3.5%. Necesitamos por encima del 6% para reducir esas grandes brechas de desigualdad, de situaciones sumamente atrasadas. ¿Y cómo lo podemos lograr? Es con un liderazgo que dé señales de confianza. Si no ven los agentes económicos esas señales de confianza, no va a haber inversión duradera. Lo que ahora, producto de la subida de la tasa de interés de referencia que ha hecho el BCR, y hay que resaltar que el BCR está haciendo su papel en cuanto a política monetaria, tanto de mantener, digamos, una estabilidad en el tipo de cambio y la tasa de inflación, es porque no solamente pasa en el Perú y en América Latina de atraer los llamados capitales de corto plazo o capitales golondrinos, que es, entre otros factores, que ha disminuido el tipo de cambio, ¿no? Y en otras palabras, para que entiendan los que nos están escuchando, es que el sol se ha apreciado en las últimas semanas. Es más, su disminución en cuanto con relación al dólar, ¿no? Hemos llegado, pues, desde mayo del año pasado, ¿no?, al famoso 3.74, que digamos, llegamos a ese valor del cambio la semana pasada. Y es más, si no hubiera habido turbulencia política, estamos llegando a, digamos, a la paridad, ¿no?, cambiaria que estaba estimado. Lo que pasa que este ruido político afectó en algún momento, ¿no?, por cuando el año 2021 hubo una salida de capitales, se paralizó, ¿no?, la inversión, digamos, duradera en algunos sectores claves. Tenemos estos problemas de los conflictos sociales, esperemos que se destapen algunos proyectos mineros. Por otro lado, estamos en el mejor momento de las agroexportaciones, de las exportaciones no tradicionales, y eso muy poco se habla.
yo me pregunto, ¿dónde están las políticas públicas para cómo articular esa agricultura atrasada con esa agricultura moderna y que el país se beneficie? Es más, la agroexportación necesita más tierra. Por decirte un caso, en Huaral ya no solamente se está sembrando en lo que es estrictamente costa, están mirando los valles, ¿no? En lo que le llamamos, ¿no? En las zonas medias del valle, a fin de ir incorporando más tierra. ¿Y cómo se hace? Con una presencia del Estado en cuanto a facilitar esa innovación tecnológica, tecnificación del riego, ¿no? El tema crediticio, y que esa agricultura atrasada se pueda vincular con esa agricultura moderna, por lo menos en esa calidad de siembra, ¿no? Estandarizar a fin de que el que esté a cargo de la agricultura moderna le dé un valor agregado final para los mercados externos. Esa concepción de desarrollo no se hace en el Perú. De igual forma, la micro y pequeña empresa se hubiera tomado como oportunidad incluso la pandemia, ¿no? De cómo reconvertir y articular esta micro y pequeña empresa, primero, ver como un beneficio la formalización, ¿no? Con un trabajo transversal que incorpore a los sectores claves, ¿no? Para la micro y pequeña empresa a nivel de gobierno nacional, los gobiernos locales y regionales que también tienen ciertas funciones con relación a la micro y pequeña empresa, y cómo articular esta micro y pequeña empresa con la mediana y gran empresa como proveedor de bienes y servicios. Más allá de las bondades que también ya está desde hace del 2003 la ley 28015, ¿no? Que era la ley de desarrollo de la micro y pequeña empresa, en que incluso señalaba que el 40% de las compras estatales debería hacerlo, ¿no? A través de la micro y pequeña empresa, que nunca se ha cumplido. Entonces, creo que podemos hacer mucho en cuanto a generación de empleo, porque el tema está en cuanto al empleo formal. Y para finalizar y escucharte cualquier consulta y comentario, el tema incluso previsional para mejorar las condiciones, ¿no? Del sistema de previsional de pensiones en el futuro, tiene que estar vinculado al empleo formal, no hay otra salida. Y en cualquier país institucionalizado lo hacen de esa forma. Bueno, todo un panorama y toda una agenda, Carlos, gracias en nombre de nuestros televidentes, toda una agenda de trabajo que se tiene que realizar y viniendo del Colegio de Economistas y del decano del Colegio de Economistas tienen toda la validez. Vamos a estar en comunicación, va a depender de los tiempos para que esta agenda de 5 puntos y esta parte final de las propuestas de política pública que se ha alcanzado a nuestros televidentes y que de alguna manera llega también a algunas instancias del gobierno nacional puedan ser atendidas, pero además, en el caso nuestro, Carlos, el compromiso de poder desarrollar cada uno de estos cinco puntos que tienen que ver con el desarrollo sostenido que tiene derecho el pueblo peruano, sobre todo los que menos tienen, que creo que esa es la preocupación y que están esperando todavía los cambios que no se han dado y que este gobierno todavía tiene el compromiso, está en agenda, entendemos estas decisiones, pero el ruido político, sus propios errores también no permiten que se avance en la medida que tendría que avanzarse y que esperan los más pobres del país. Gracias, Carlos. Si hubiera algo más que agregar, pero está en agenda y vamos a coordinar tiempos para poder desarrollar cada uno de estos puntos señalados como importantes para el desarrollo del país. Solo me queda en agradecer a BS Televisión, a Ámfora, ¿no? Y a tu persona, y cuando crea conveniente hacemos este cronograma, ¿no? De ir aportando, ¿no? Con propuestas sobre todo técnicas y viables para el país, y qué mejor que se haga a través de los medios de comunicación como es el que tú conduces. Abrazos.